Muy buenos días. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro de la parte referida al credo y en concreto explicando y detallando y desgranando la parte referida a nuestra fe en la Iglesia. Comentamos hoy los puntos 817 al 819 que tienen como título Las heridas de la unidad. De todas formas, teníamos pendiente de concluir todavía de la última exposición el punto 815, sobre cuáles son los vínculos de la unidad. Voy a leer el punto 815 y lo explicamos brevemente. ¿Cuáles son estos vínculos de la unidad? Por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección. Pero la unidad de la Iglesia peregrina está asegurada por vínculos visibles de comunión. La profesión de una misma fe, recibida de los apóstoles, la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos, la sucesión apostólica por el sacramento del orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. Es decir, en este punto se distingue entre los vínculos visibles y los vínculos invisibles de la comunión, de la unidad. Hemos recibido el don de una iglesia una, por lo tanto hay un vínculo de unión, de comunión. Y la pregunta es, ¿qué vínculos tenemos, para estar unidos entre los seguidores de Cristo en el seno de la iglesia? ¿Qué vínculos son esos? Bien, y este punto distingue, hay un vínculo que es más invisible, que es el vínculo de la caridad, aunque se traducen lógicamente en formas concretas y visibles, pero vamos, de que por sí la caridad es un vínculo invisible que nos une, y luego hay vínculos visibles de comunión, y pone 3: la profesión de una misma fe, la celebración común del culto divino y la sucesión apostólica por el sacramento del orden, que conserva una concordia fraterna. Pues comentando estos vínculos visibles, había que decir que la profesión de fe, pues desde el primer momento de la misma Sagrada Escritura ya vemos que hay pequeñas confesiones breves de fe, de las cuales la Iglesia, a partir de las cuales la Iglesia elaboró el credo. No es difícil reconocer en algunos versículos, especialmente de San Pablo, pequeñas recopilaciones de la fe, que sin duda algunas serían en la primera comunidad cristiana, serían profesadas. La unión se hace en torno a una misma fe, y ciertamente allí donde no hay una fe común, pues sencillamente somos víctimas de un subjetivismo, Y hay que decir que en la medida en que nuestro credo no ha sido apreciado, no ha sido confesado, no hemos sido educados en torno a él, pues lo lógico pues es que vaya naciendo entre nosotros pues un relativismo, un subjetivismo, que parece que la Iglesia sea pues una especie de un lugar de encuentro de subjetividades distintas, y sin duda alguna pues no es eso, La Iglesia no es un lugar no es una moderadora de pluralismos, no. La Iglesia es maestra de la verdad. Quizás pues es un tanto políticamente incorrecto decir esto hoy en día, pero es así. La Iglesia no es que sea una moderadora de pluralismos, la Iglesia es maestra de la verdad. Por eso nos atrevemos a confesar una misma fe, y solamente en torno a la confesión de una misma fe existe Iglesia. Lo contrario es otra cosa, lo contrario es manipular, intentar manipular la Iglesia, que lógicamente ella no se dejara manipular, pues para hacer de ella como una pequeña asamblea en la que se intercambian ideas personales, ideas subjetivas, ideologías personales, pero no es así, es decir, no vendrá jamás la unidad de las ideologías personales. La unidad vendrá de la confesión de una fe recibida de Jesucristo y transmitida por la Iglesia. Es clave, pues, nuestra profesión de fe, los domingos cuando nos juntamos en la Iglesia. Es clave porque en esa fe, en esa confesión de la fe,
no solo nos estamos uniendo con Dios, sino que nos estamos uniendo con nosotros. No es casualidad que las iglesias, los que se separaron, no se fracturaron de la Iglesia Católica, no únicamente se fracturaron pues de esa Iglesia en comunión con Roma, sino que una vez separadas de la Iglesia Católica, luego se fraccionaron continuamente entre sí. Eso también es algo muy significativo, es decir, es una lección que tenemos que aprender. Cuando Lutero llevó a cabo la Reforma Protestante, él pensaba que se separaba, hacía una iglesia frente a la iglesia romana, y luego, pues, quizás él, sin haberlo pensado, al acabar con esa especie de profesión en torno a una misma fe, pues eso conllevó que esa iglesia separada de Roma se fracturase, no pues en infinidad, no en cientos de subiglesias, ¿no? O comunidades eclesiales, porque cuando no hay una comunión de fe, un credo común en torno al cual unirse, pues luego la fractura, pues lógicamente, pues se sigue prolongándose continuamente. El segundo punto es la celebración común del culto divino, es decir, la liturgia es una expresión externa de nuestra unión. Por eso es tan importante, ¿no?, por parte de la Iglesia, el que nos enseña a celebrar bien el culto divino. Incluso debemos de insistir con fidelidad a la liturgia, con fidelidad a aspectos en los que pueden parecer nimios, pueden parecer mínimos, pero en ellos también estamos expresando nuestra unidad. No olvidemos de que, pues, cuando vayamos a la Santa Misa, cuando celebremos la liturgia, cuando recemos los laudes, las vísperas, nos estamos uniendo a toda la Iglesia Católica que celebra a través de esos mismos textos, a través de esa misma liturgia, está alabando al Padre. La liturgia, pues, es también expresión de la unión. Sin olvidar que eso que dice el refrán, lex orandi, lex credendi, es decir, eso que oramos en la liturgia es lo que creemos. Por eso es tan importante tener fidelidad a la liturgia, porque si cambiamos la liturgia, sin darnos cuenta, cambiamos también nuestra fe. Lex orandi, lex credendi. La unión en la liturgia es una expresión muy gráfica de nuestra unión, de nuestra unidad en la Iglesia. Y el tercer aspecto, dice, es el de la sucesión apostólica por el sacramento del orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. Y aquí cita algunos textos del Concilio Vaticano II y un canon de la Iglesia, el canon 205, que quiero leer porque es muy breve. Se encuentran en plena comunión con la Iglesia Católica en esta tierra los bautizados que se unen a Cristo dentro de la estructura visible de aquella, es decir, por los vínculos de la profesión de la fe, de los sacramentos y del régimen eclesiástico. Es decir, que un tercer aspecto, ¿no?, que añade aquí el catecismo, que está citando pues al Código de Derecho Canónico, es que también existe, pues, llamémosle un régimen eclesiástico, llamémosle también pues una estructura humana que tiene al sucesor de Pedro y a los apóstoles, ¿no?, a los obispos como responsables últimos de regir la Iglesia. También la Iglesia tiene que ser regida con una estructura, con una disciplina, con unas formas, con unos medios que son necesarios, porque seríamos ingenuos si pensásemos, ¿no?, pues que la Iglesia puede ser gobernada, puede ser regida, pues sin unos medios concretos, sin unas normas, aunque sean mínimas, de organización, de cómo educar, cómo formar un sacerdote, de cómo regular la formación de aquellos que van a casarse, etcétera, etcétera. Eso forma parte del ministerio regio de la Iglesia, es decir, de regir la Iglesia, y también nuestra comunión debe de suponer una comunión pues con ese tipo de normas, con ese régimen eclesiástico con el cual tenemos que ser respetuosos, aunque puede ser perfeccionable, sin duda alguna, y de hecho el Código de Derecho Canónico cada cierto tiempo cambia y actualiza sus normas de cómo regir la Iglesia, pero es importante que tengamos una actitud de aceptación pues gozosa y de comunión gozosa, hasta con estas normas que, aun siendo pequeñas,
pues bueno, pues tenemos que ver en ellas el Espíritu del Señor, que quiere organizar, aunque sea mínimamente, nuestra vida en comunión con este fin último que perseguimos. Estos son pues los vínculos visibles de comunión: la profesión de un mismo credo, la celebración de una misma liturgia y esta respeto, obediencia o sumisión pues a este régimen eclesiástico que viene sustentado, ¿no?, en la autoridad que da a la Iglesia la sucesión apostólica. Son los signos visibles. Ahora bien, antes de concluir, no olvidemos que este punto del catecismo ha dicho que también hay el vínculo último de la unidad. El último es invisible, es la caridad. Ya no es únicamente estos signos visibles, el vínculo último es la caridad, no lo olvidemos. Dice Colosenses 3:14, por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección, el vínculo de la caridad. Si me permitís un ejemplo, evoquemos la parábola del hijo pródigo, en la que uno puede extraer la conclusión de que el hermano mayor vivía en la casa del padre, pero no vivía en el corazón del padre. Porque puede ocurrir que uno esté corporalmente dentro de la Iglesia, pero que no esté en la caridad, unido en la caridad al Espíritu del Señor. Y eso pues no es estar en la unidad. Aparentemente uno está en la unidad sin estarlo. No basta ya pues una adhesión a estos vínculos externos, sino que en el fondo pues el motivo último, digamos el vínculo último de la unión es la caridad. El hijo mayor de la parábola del hijo pródigo estaba en la casa del padre, pero no vivía en el corazón del padre, no vivía en la caridad, unido en el amor con su padre. Nuestro modelo, nuestra meta no es una unidad externa de quien vive en una institución, de quien se adscribe a una institución. No, queremos vivir en el corazón del Padre, en la caridad del Padre. Igualmente, el hijo menor de la parábola, en un primer momento, cuando tiene pues un arrepentimiento todavía imperfecto, ¿no?, pues él decide, viendo lo mal que lo está pasando, decide volver a la casa de su padre. Pero lo que él le impresiona, lo que a él le impacta es que finalmente no únicamente vuelve a casa de su padre como un criado, sino que vuelve al corazón de su padre. Por eso añadamos este aspecto, es decir, la unidad, los vínculos de la unidad no únicamente tienen que ser externos, eso sería muy extrínseco a nosotros, sería una unidad imperfecta, sino que la verdadera unidad es la unidad en la caridad, la unidad en el amor, la unidad plena. Por eso, fijaros, por ejemplo, que cuando no vivimos en gracia de Dios, pues no estamos en el vínculo de la unidad en la Iglesia, aunque estemos internamente pues adscritos a ella, pero es una unidad pues que no es en la caridad. Podemos estar de cuerpo presente y de espíritu ausente. Y ese fue el pecado del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, y tenemos que tener mucho cuidado de que no sea también pues el pecado de los que formamos parte de la Iglesia, pero sin embargo podemos estar, ¿no?, pues en una comunión más externa que interna en la caridad. Alabado sea Jesucristo.